Vamos a hablar de Romanos 10. Romanos 10 es uno de los capítulos más... Es que todo es importante en la Biblia, pero déjame decir, de los más conocidos. Ahí vamos a encontrar la confesión de cómo se es salvo. A lo que Jesús vino es a salvarnos. Él quiere que nadie... gracias, Josibé, desde Orlando, Florida. Mira que no lo tenemos muy claro. Estuvimos por allá por Orlando hace unos 15 días en un viaje relámpago que hicimos de jueves a domingo, pero hubiéramos tenido la oportunidad de saludarnos por allá. Pero muy bien, bienvenidos todos. Bienvenido Virginia también, acá Normita. Y los que se vayan conectando les damos la bienvenida. Fíjense que Romanos 10 vamos a encontrar que ahí está la confesión para ser salvos. Y ese es a lo que vino Jesús a la tierra, a salvar a su pueblo. Dice la palabra, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Porque no vino Jesús para condenar al mundo, ojo, no vino para condenación, sino vino para salvarlo. Entonces, la salvación es lo más importante a lo que vino Jesús. Y entonces vamos a encontrar en el libro, en el capítulo 10 de Romanos, esa explicación. Lo vamos a leer seguramente. Déjenme comenzar hablando de lo último que hablamos la semana pasada, que también fue parte del mensaje del domingo. Cuando dice el apóstol Pablo en el capítulo 9, verso 30, si usted tiene ahí su Biblia, nos puede seguir, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles, o sea, usted y yo, todo aquel que no es judío, es gentil, ¿ok? Que los gentiles que no iban, voy a hablarlo en primera persona o en la primera persona del plural, que los gentiles que no íbamos tras la justicia, hemos alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Los gentiles, usted y yo, hemos alcanzado la justicia que es por fe. Mas Israel, o sea, los judíos, que iban tras una ley de justicia, no lo alcanzaron. Dice, ¿por qué? Porque iban tras ella, o sea, iban tras la justicia de la ley, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ok, entonces nos queda claro que nosotros tenemos hoy la gran bendición de recibir la justicia por fe, por haber creído en que el justo, que es Jesucristo, subió a la cruz por nosotros e hizo un intercambio divino. Él, por su amor y su sacrificio y su justicia, convirtió esa justicia de Él en una justicia trasladable a nosotros, y por gracia, como un regalo inmerecido, un favor inmerecido, no por nuestras obras, sino por gracia, nos es dada si nosotros creemos. Es todo lo que tenemos que hacer, creer que ahora somos justos por fe. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Nosotros que no íbamos por la justicia, no íbamos tras ella, la encontramos por fe. Y los que según iban por ella, no la han encontrado todavía. ¿Ok? Está hablando del pueblo judío. Con este antecedente entramos al capítulo 10, verso 1, y sigue el apóstol Pablo diciendo, hermanos, recuerde que le está hablando a judíos que están en Roma. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, si algo tenía el apóstol Pablo en su corazón es la salvación de los judíos. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, aman a Dios, dice, pero no conforme a ciencia, o sea, no conforme a saber. Lo aman conforme a la ley. Y ahí es donde ya no pudieron o no han podido conocer verdaderamente a Dios, porque nadie puede conocer verdaderamente a Dios si no es a través de Cristo. ¿Ok? Dice el verso 3, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿La que castiga? No. ¿La que premia las buenas obras? Tampoco. La justicia de Dios es
la que nosotros recibimos por nuestra fe. Una palabra sinónimo de justicia para que nosotros los terrenales podamos entender es equivalente a perfección. La justicia de Dios trata de lo perfecto que es Él y del trato perfecto que Él tiene para con todos los seres humanos, para con todas las cosas de la creación. La justicia, el trato justo, el trato perfecto. Él es el único perfecto. Amén. Esa justicia o esa perfección no se podía relacionar con un pueblo imperfecto, como tú y como yo. Tú y yo somos imperfectos. Entonces, la manera como Dios se relaciona con su pueblo desde el inicio es por gracia, transmitiéndole al hombre su perfección, déjeme decirlo así, para que el hombre parezca perfecto ante los ojos de Él, aunque no lo sea. Claro que comenzó con Adán creyendo, obviamente esperando que él fuera perfecto, pero en su amor Dios le dio a Adán y a toda la humanidad el libre albedrío. Es decir, Dios bien pudo no habernos dado libre albedrío, habernos conectado, déjeme llamarlo así, un chip, un pensamiento de adoración exclusiva a Dios. Y todo el planeta, los 8,000 millones que somos hoy, más no sé cuántos miles de millones habremos pasado desde Adán hasta acá, todos adoraríamos de una manera perfecta a Dios, sin problema, no existiría el diablo y no pasaría nada. Pero entonces no seríamos libres. Dios habría creado a una creación, déjame decirlo así, al hombre obligado a amarlo, obligado, y eso no es perfección. Entonces él en su amor a nosotros nos dio el don, el regalo del libre albedrío, que significa tomar decisiones propias. Porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Y Dios toma decisiones todo el tiempo. Tomó la decisión de crear los cielos y la tierra, de crear este planeta, de crear el universo, de crear al hombre, de crear las plantas, a los animales. Él toma decisiones y porque Él toma decisiones, Él nos entregó la capacidad de tomar decisiones. El famoso libre albedrío. ¿Me va siguiendo? Bueno. Era un riesgo hacerlo porque había la posibilidad de que el hombre le hiciera caso al diablo y cayera. Y eso fue lo que pasó. Y entonces, en su justicia, Dios trató al hombre, a todo aquel que volteó a verlo y aceptó a Dios desde una posición de regalo inmerecido, desde de lo que tú me digas, Dios, y ya está, sin quererlo hacer por sus obras. Dios trató al hombre con gracia desde el inicio. Le puso un paraíso, ¿verdad? Un Edén, lo sacó del Edén, pero de todas maneras lo siguió bendiciendo, lleno de gracia, sin que se lo mereciera el hombre. Con la caída ya no nos merecemos nada, y entonces el hombre comenzó a recibir, algunos hombres comenzaron a recibir de Dios, sabiendo que no lo merecían, y ahí es donde aparece Abraham y toda esta historia de que le fue contado por justicia. Pero llegamos nosotros, llega el tiempo de Moisés y entrega la ley. La humanidad pide la ley, el pueblo de Dios, pide la ley, pide una manera de relacionarse con Dios más objetiva, déjeme decirlo así. Tú dime qué hacer y yo lo haré todo, dijo el pueblo. Y entonces apareció la ley de Moisés. Y el hombre quiso ser justo, déjeme llamarlo, perfecto a través de las obras. Y jamás y nunca. Es imposible para el hombre ser perfecto. Pero ellos creían que la ley les daba justicia, les daba perfección. Y la ley nunca les dio perfección. La ley fue creada desde el corazón de Dios para hacerle ver al hombre lo imperfecto que es y que necesita de un Dios perfecto. Y de la misericordia y la gracia de un Dios perfecto. Y entonces envía a su Hijo a la tierra para que a través de el caminar de su Hijo sobre la tierra, como hombre con libre albedrío, no peque una sola vez y siendo un justo, suba a la cruz y ahí decida llevarse todos los pecados de la humanidad y hacernos justos, hacernos perfectos. ¿Me va siguiendo? Muy bien, entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, yo quiero que Israel sea salvado.
Porque de verdad yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no saben cómo es eso, no saben a ciencia cierta. Porque ignoran la justicia de Dios, la que es por fe, dice. Ignoran la justicia de Dios y procuran hacer la suya propia a través de la ley. Y dice el verso 4, porque el fin de la ley es Cristo. Y esto a usted y a mí que estamos acá, tendría que ser como más claro que ya no hay ley. El que siga habiendo predicadores que prediquen los domingos o entre semana, y así como predican la gracia y el Nuevo Testamento, de repente predican cosas del Antiguo Testamento que son parte de la ley de Moisés, que ya no está vigente porque el fin de la ley fue Cristo hace 2000 años. Entonces, ¿por qué lo siguen predicando? Me podrá usted decir, pues porque tienen todavía un velo y no se les han abierto los ojos como a los del camino de Emaús o como a usted y como a mí, de entender esto que estoy explicando, que pareciera sencillo, pero la realidad es que habla uno con la gente y mucha gente le pasa de noche. Yo le puedo decir que el mensaje del domingo estuvo maravilloso, glorioso. Le invito a que lo vuelva a ver, a que lea el texto y lo repase, porque ahí está la clave del éxito de su vida y de sus generaciones. Entender la justicia del Señor, el amor, la justicia y la gracia que van unidas, que son una misma cosa unida, es maravilloso. Pero mucha gente, haga de cuenta que le hablamos de cualquier cosa, de lo que ya sabía antes, y no logra todavía dimensionar la maravilla de esta gracia de Dios, ¿verdad? De su justicia. Pero aquí está muy claro que el fin de la ley es Cristo. Y entonces, yo recuerdo que yo también predicaba eso hace 2 años y medio, y oía a muchos predicadores, y lo sigo oyendo decir que Cristo no vino a abolir la ley, que la ley sigue vigente. Pero aquí dice que el fin de la ley es Cristo. Es imposible. El fin de la ley es Cristo, y por lo tanto usted y yo ya no estamos bajo la ley, estamos bajo el pacto de la gracia y de la justicia del Señor, que nos hizo justos a nosotros, a pesar de que en la carne sigamos siendo pecadores. En el Espíritu somos justos, somos perfectos ante Él. ¿Ok? Eso significa la justicia. Vamos a brincarnos al verso 8. Y entonces el apóstol Pablo dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esto fue parte también de los versículos que usamos para la prédica del domingo. Y entonces entendemos que Dios siempre acerca la palabra, pero te toca a ti confesarla. Te la acerca al corazón, pero también a la boca, dice. Y viene el verso 9 y aquí está lo maravilloso de la salvación. Aquí está la esencia de la salvación. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación no te viene por pertenecer a una iglesia, por pertenecer a la iglesia tradicional o a la iglesia evangélica, a la protestante, a las testigos de Jehová, a ninguna religión. La salvación te viene porque tú eres capaz de creer en que Jesús es el Hijo de Dios, que es tu Señor, y que crees en tu corazón que resucitó de entre los muertos, que Dios le levantó de entre los muertos. Si lo confiesas, si lo crees, eso te es tomado por justicia. Pero si lo confiesas, ahí se activa la salvación. Amén. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Déjame decirlo así. Porque con el corazón se cree para salvación por la justicia. Sería como redundante. Porque con el corazón se cree para salvación por la justicia, pero con la boca se confiesa la justicia para la salvación. Es decir, para que se haga, para que se manifieste la salvación. Amén. Así que el domingo lo platicamos, hoy lo reforzamos. Todo lo que usted ve en la Escritura, Dios se lo acerca, ya sea en lectura o en un video platicado aquí como este.
en una clase platicada como este, en un estudio bíblico platicado como este. Pero eso solamente Dios se lo acerca. Usted tiene que confesarla. Usted tiene que creerla, estudiarla, meditarla, repasarla, anotar lo que para usted es importante, lo que significa esto para su vida y confesarla con su boca. El poder que Dios dejó en la boca es impresionante, al grado que con el corazón se cree para justicia, pero hasta que la boca lo confiesa, entonces se produce la salvación. Y hoy tenemos la certeza de que al morir iremos al cielo. Inmediatamente iremos al cielo. El cuerpo que se queda enterrado o cremado, ese cuerpo resucitará. Cuando Jesús venga por segunda vez, se rearmará tu cuerpo desde donde quiera que esté, porque ya sea que cremado ya son cenizas y en la tierra se convierte en polvo, de donde, o lo echaron al mar o lo que sea. Como haya quedado el cuerpo, es lo de menos. Si murió creyendo en Cristo Jesús, en la resurrección, el cuerpo será el que vuelva a unirse al alma, ¿ok? Y entonces tengamos un cuerpo glorificado como el de Jesús. Pero la promesa es, así como le dijo al ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, es que los que mueren en Cristo, al paraíso directo, sin escalas. Amén. Y esa es la salvación. Saltamos del infierno, nos salvamos de ir al infierno, al lago de fuego. ¿Me explico? Y esa es la salvación. Y entonces la importancia que dice Romanos 10. Y si usted nos viene siguiendo en nuestros estudios bíblicos, ve cómo el apóstol Pablo está disertando con los judíos que están en Roma, platicándoles, y todo el tiempo les dice, ¿y esto por qué? ¿Y esto para qué? ¿Y esto por esto? ¿Y esto para qué? Y todo el tiempo está con eso, hasta el 9, ¿verdad? Que leímos, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué significa todo esto? Y entendimos, ¿verdad? También que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo ese tema del domingo. Pero aquí estamos haciendo una precisión, ¿verdad? O una insistencia con el tema de confesarlo con nuestra boca. Verso 11, sigue el apóstol Pablo diciendo, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Le está hablando a judíos. Tal vez para usted y para mí es más fácil hoy entender esto y aceptar a Cristo. Tome en cuenta que ellos venían de 1500 años de ejercer la ley, generación tras generación, calculamos que son como 70 generaciones, y entonces de al menos bisabuelos, abuelos y padres le enseñaban al hijo que crecía y se hacía joven y adulto a vivir bajo la ley. Y esos son a los que les está hablando Pablo. Entonces por eso tiene que insistir, porque tiene que penetrar muchas capas, déjenme decirlo así, como una cebolla, muchas capas de religiosidad, muchas capas de ley, de justicia por la ley, para romperla. Por eso les da por un ángulo, les da por el otro, y luego por otro, y luego por otro, porque está tratando de que el Señor haga la obra de abrirles los ojos. Dice el verso 12, el 11, dice, porque todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Eso lo dice la Escritura en Isaías 28, verso 16. O sea, esa Escritura la sabía los judíos. Creían que se refería a Dios. No, se refería al Hijo de Dios, a Cristo. 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Todo el que lo invoque, no importa cualquiera que sea su origen, no será avergonzado. Verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es algo que también lo dice el profeta Joel, capítulo 2, verso 32. El confesar, el invocar a Jesús, la gente será salva y no será avergonzada. Y eso es lo que aprendimos el domingo también con el tema de la justicia, que una vez que nos dio a Cristo, y junto con Cristo su amor y su justicia, dice Romanos 8:32, ya lo leímos, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Vamos a Mateo 6:33, cuando dice, 6:25, cuando dice, no se preocupen por su vida, porque
como lo hacen los paganos que andan tras todas estas cosas, cuando ustedes tienen un padre que sabe lo que necesitan, más bien, o sea, en lugar de preocuparse y de andar pidiéndole al padre que ya sabe lo que necesitan, en lugar de eso dice más bien, busquen mi reino, busquen el reino de Dios y su justicia. Y a eso nos referimos el domingo. El que usted crea en la justicia que es por fe, lo hace encontrar la justicia. Y luego dice, y todo os será añadido, coincidiendo con Romanos 8:32. Entonces, usted confiese la justicia para salvación de inclusive sus seres amados, sus seres queridos. Decíamos el domingo, hay que orar esa oración que Pablo oraba por los efesios cuando decía, Señor, pido en mis oraciones que el Espíritu de Dios, que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Es lo que anhelamos que pase también en estos estudios bíblicos. Amén. Verso 14. Y luego dice esta parte que también es muy hermosa, ¿verdad? Es muy padre. Cuando dice, ¿cómo pues invocarán? Habla de la gente. A aquel en el cual no han creído. Porque obviamente no habían creído en Jesús. Y dice Pablo, todo aquel que lo invoque será salvo. Pero ¿cómo lo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído nunca? Está hablando de los judíos. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y aquí nos hace saber que todo aquel que recibe la revelación de la justicia, del amor, la justicia, la salvación, la gracia y la salvación, el Señor anhela que se convierta en un predicador, que sea parte del equipo de predicadores de la iglesia en cuestión. El anhelo de mi corazón es que nosotros tuvimos, le cuento rápidamente para los que tienen tiempo que no nos ven. Nosotros como iglesia nacimos en el 2009, ¿ok? Una iglesia evangélica, déjeme llamarla tradicional, en el sentido de que creo que nuestra doctrina se enfocaba más hacia los pentecostales. Yo realmente nunca he manejado doctrinas, no me interesa. Para mí las doctrinas lo único que han hecho es separar al hombre, separar al cuerpo de Cristo. Todo el mundo quiere defender su doctrina, pero echándole en cara al otro. El caso es que nosotros éramos así y nacimos en el 2009 y hicimos todo lo que el Señor nos puso delante para construir una iglesia, que hubiera grupos, que hubiera líderes, que la gente fuera creciendo en el Señor, que pasaran de bebés espirituales a niños, a jóvenes, a adultos espirituales. Hicimos encuentros, hicimos academias de líderes, muchas actividades, noches de milagros, muchas cosas. Y en nosotros, déjeme decirlo, no funcionó, ¿sale? No funcionó, hubo un montón de situaciones, problemas que tienen muchísimas iglesias, chismes, protagonismos, pleitos, gente que se iba enojada, en fin, muchas cosas. Y entonces, un tiempo estuvimos sin hacer más nada. A ese tiempo le llamamos que estuvimos como de muertitos, solo dejándonos llevar por el oleaje. Nunca dejamos de predicar, nunca dejamos de buscar a Dios, nunca dejamos de querer ser enseñados y ministrados. Nos dábamos cuenta que por mucho que enseñábamos a la gente, lo hacíamos entrar al encuentro y luego a la academia y luego al posencuentro y luego a un grupo de ayudante, destaca y luego de líder y luego que ese líder tuviera líderes y muy bonito, pero yo veo iglesias que funcionan y que crecen así, la nuestra no. La única explicación que yo tengo a ese tema es que desde que yo me convertí al Señor, yo le pedí que me usara. O sea, yo venía de ayudar, déjeme llamar así, a la gente con técnicas de desarrollo humano, desarrollo personal, sin Cristo, pero
es algo que está en mi corazón, ¿verdad? Ayudar a la gente. Aún a pesar de mis propios errores y de mis propias, pudiera decir, pues no poder hacer las cosas que yo mismo enseñaba, yo quería enseñar a la gente porque creía en esas cosas. Y como dice la Escritura, algunas tienen cierta reputación de verdad y la mayoría, a mí me emocionó conocer la Biblia porque cuando yo en el 2004 nos convertimos, mi esposa y yo, al Señor, yo encuentro que todas esas técnicas están basadas en la sabiduría de la Escritura, en la sabiduría de Dios. Entonces dije, oye, ¿para qué voy a usar cosas que el hombre ha revuelto y disque inventado cuando el creador de todo esto es Dios? Y entonces dejé todo eso, lo colgué todo eso, tiré todos esos títulos y me dediqué a buscar al Señor, aprender del Señor y también pues con la idea de seguir ayudando a la gente a que primero que fuera salva y después a que tuviera una vida más acorde a lo que el Señor puso en la Escritura. Y así casi continuó la iglesia, pero hace 2 años y medio conocimos la gracia, en ese tiempo de muertito, déjeme decirlo así, poquito antes de conocer la gracia sin la ley, hicimos otra vez encuentros, cuando llegó el COVID, sentimos la necesidad de que la gente no se quedara, ya ve que la gente tiene mucho miedo del COVID y todo esto, bueno, nosotros pudimos, déjeme decirlo así, adaptar la iglesia presencial a iglesia online, y declaramos que la iglesia online llegó para quedarse, y entonces nosotros, cuando regresó la pandemia, o cuando se fue la pandemia más bien, regresamos a presencial, nosotros nos quedamos con la iglesia online, que es esta que usted está viviendo hoy. Gente que viene de otros lados, el otro día veía las estadísticas de la gente que nos llega a seguir, hay gente que nos sigue en Estados Unidos, la mayor cantidad de gente que nos sigue en México, por supuesto, pero el segundo país donde hay gente que nos sigue es en Estados Unidos, pero también hay gente en Centroamérica, prácticamente Guatemala es el único país que al menos en este último mes hubo gente siguiéndonos, y Sudamérica, gente en Colombia, gente en Ecuador, gente en Perú, gente en Argentina, ¿quién en otro país? Prácticamente, y en España. Y en Inglaterra también hay algunas que son parte de la iglesia local. Entonces, déjeme decirle que le pedimos al Señor una iglesia diferente desde que arrancamos, ¿verdad? Y yo, sin saber qué pedía, le decía: una iglesia donde tú seas el centro, Señor, no nosotros. Y entonces, hoy por hoy, desde hace 2 años y medio, hemos encontrado que el Evangelio de la Gracia es el Evangelio donde Jesús es el centro verdaderamente, y no el hombre. Porque aunque yo mismo lo hacía, hoy por hoy la gente que yo veo que lo hace son gente maravillosa, son gente con un corazón precioso, pero que pone a Cristo delante, pero Él se pone delante de Cristo sin querer, porque siguen creyendo que es por obras y no por gracia. Entonces, a eso hoy, otra vez, este versículo se hace fabuloso para nosotros. Espero que más adelante, en el tiempo, podamos capacitar gente ahora en la gracia para que salga a tener sus grupos, pero bajo la gracia, no bajo sus obras. Que tenga un liderazgo bajo la gracia, que enseñe la justicia, el amor y la gracia de Dios a la gente y le quite cargas y pesos de condenación y de culpa, de maldiciones y de pecado que la gente sigue cargando. Por eso dice el apóstol Pablo, y sigue siendo válido para nosotros: ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han oído? ¿Y cómo van a creer en aquel que no han oído si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo les van a predicar si no hay quien los envíe? Y a eso me refiero, que la idea es que Dios nos dé, ¿verdad? Si está en su potestad, en su corazón, pues que en el caminar la gente se integre, se involucre de tal manera que en su corazón nazca ser un aliado para predicar la gracia, para predicar la justicia. Amén. Verso 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. No de los que anuncian condenación, no de los que anuncian si no te arrepientes te puedes ir al infierno, vas a perder la salvación, las maldiciones generaciones te persiguen porque tú no cambias, porque tú no haces o porque no dejas de hacer. Obras. Y eso, mis amados, no es el evangelio de las buenas nuevas. El evangelio de las buenas nuevas es el que da solo las buenas noticias del evangelio de la gracia de Cristo, donde su voluntad solo es buena, agradable y perfecta para nosotros.
Amén. Dice 16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Le dijimos el domingo, entre más escuche la palabra, más la va a creer, entre más la confiese, más la va a creer, entre más la crea, más ganas le van a dar de confesarla, y se volverá eso un círculo virtuoso de fe y confesión. Fe y confesión. Amén. Y sigue diciendo acá el apóstol Pablo, 18, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Claro que han oído, los judíos han oído, muchos gentiles han oído, pero no han terminado de quebrar su corazón al Señor. También digo, ¿no ha conocido esto Israel, los judíos? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, o sea, nosotros, con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Ok? Un pueblo que no cree en Cristo. E Isaías dice resueltamente, verso 20, fui hallado de los que no me buscaban. Otra vez, como usted y como yo, repitiendo lo que dice capítulo 9, verso 30, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Aquí dice, el 10:20, dice, fui allá, pero está tomando Isaías capítulo 65, verso 1, ¿ok? Está tomando el Antiguo Testamento. Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Eso somos tú y yo. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Ok? Terminaríamos con capítulo 11, verso 1. Quiero que se quede con la idea bien clara. En este capítulo 10, el apóstol Pablo nos está dando, no me gusta llamarlo así, la fórmula, el entendimiento de cómo se produce la salvación en nosotros. No se produce porque vayas a una iglesia tal o cual, no se produce porque asistas todos los domingos, no se produce porque te hayas bautizado o no se produce por nada de eso. Se produce porque tú en tu corazón tengas la fe certera de que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es tu Señor y que Dios le levantó de los muertos. Y si de eso lo confiesas lleno de fe y certeza, serás salvo. Claro que al llenarte de salvación o al tener la salvación y esa fe te va a llevar a la iglesia, te va a llevar al cuerpo corporativo de Cristo. Tú eres la iglesia, tu casa es una iglesia familiar, con su altar familiar. Tú en tu corazón eres tu iglesia, pero te debes unir a otros para ir a tu iglesia corporativa, para juntos enviar gente, preparar gente y lanzarlos a predicar. Entonces, pero eso que nos dio el apóstol Pablo a nosotros, también lo quiere para los judíos. Por eso comenzó el capítulo 10 diciendo, dice, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel para salvación. Porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no con ciencia, o sea, no con saber correcto. Y el capítulo 11, que vamos a iniciar la próxima semana, dice así, digo pues, o sea, sigue hablando, acuérdense que los capítulos y los versículos son puestos, no tienen más de 500 años que se pusieron. O sea, no están en el texto original, por eso Pablo sigue y sigue y sigue. Y aquí sigue hablando y dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Después de decir que extendió su mano a un pueblo rebelde y contradictor. Esto lo dice Isaías 65:2. Pablo dice, hace una pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel, a los judíos? En ninguna manera, dice Pablo, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, y a mí me alcanzó. Es lo que está diciendo Pablo. Amén. O sea que no seamos nosotros de los equivocados que critican a los hermanos judíos porque no conocen a Cristo. Están siendo apartados, están siendo cuidados. El Señor los va a llevar a salvación
Y para eso estamos tú y yo, perdón, se golpeó el micrófono. Para eso estamos tú y yo, para en algún momento Dios va a usar a la iglesia bajo la gracia para que su pueblo reconozca a Jesús como su Señor y su Salvador también. Amén.